Esto se trata nada más y nada menos que de la manipulación de los distritos electorales y la representación justa. Hay una idea en la creación de los Estados Unidos de América eh, sobre el tema de la democracia, que dice que un hombre representa un voto, pero eso realmente nunca ha sido posible por determinados modelos y contradicciones que hay dentro del sistema electoral norteamericano. Y el gerrymander es uno de ellos. Entonces vamos a estar enseñando aquí y hablando un poco de esto. Gerrymander, como se conoce en inglés, es la práctica de dibujar distritos para favorecer a un partido político o grupo racial. Tuerce los resultados de las elecciones, hace que las contiendas electorales sean menos competitivas, perjudica a las comunidades no blancas, por supuesto, y va en contra de la voluntad de los votantes. Gerrymandering hace que muchos estadounidenses sientan que sus voces no importan. Entonces, la idea de cómo eh, los mapas electorales, se sabe que en cada estado hay distritos. Estos distritos son representativos de la cantidad de congresistas que el estado tiene. Por ejemplo, la Florida tiene 30, 30 distritos. Eso es en representación de 28 colegios electorales, es decir, 28 distritos, 28 localidades donde viven votantes que están en un mapa dibujado. Pero cada 10 años esto cambia. Cada 10 años esto se hace unos nuevos líneas y unos nuevos modelos de donde se colocan estos colegios electorales, y esta práctica es conocida como gerrymander. Aquí están los estados y sus diferentes votos electorales. Como vemos, la Florida tiene el cuarto lugar en importancia, porque el tercer lugar en importancia después de California, Texas, Florida y New York con 28. Realmente son estos cuatro estados los que determinan, porque los demás son muy fáciles de manipular, muy fáciles, eh, excepto algunos. Este que está aquí un poco complejo es North Carolina con 16 votos. Los que tienen 19, 17, así se complejiza un poco la forma de manejarlo, pero como pueden ver, todos estos estados con 6 votos, 6, son 10 distritos electorales con la técnica de gerrymander, que vamos a pasar a explicar ahora. Cuando usted toca el mapa de la Florida, en cualquier mapa que usted, él está dividido, aquí está. Supuestamente te enseñan que hay, hola, hola Mike, bienvenido, brother, bienvenido. Supuestamente el mapa de la Florida, usted va a encontrar aquí hay 28 divisiones, ¿no? Aquí usted va a ver que hay 28 divisiones y empieza a contar todo esto, incluyendo este brazo largo que tiene Florida para acá. Como usted puede ver, los condados son los condados, es decir, supuestamente cada voto electoral es un condado. Entonces, estos condados que están acá, estos condados tienen en dependencia de la cantidad de votantes que tengan, son su tamaño, pero en la práctica del gerrymander significa que esto se puede redibujar y cambiar con fines electorales cada 10 años. Por lo tanto, no quedaría en esta estructura, sino que ellos hacen unos ajustes ahí, y entonces hacen que los estados, por ejemplo, sean, los votantes sean llevados a votar a determinado partido. Entonces no es que el votante busca un, no es que el votante busca votar por un partido, sino el partido busca que el votante vote por ese partido, o el poder lleva al votante a votar
con estas prácticas de, primero, de los distritos electorales y la representación del colegio electoral, que no son los senadores ni son los congresistas los que votan, sino son personas que elige el propio partido. Y por último está este tema que se llama gerrymander. Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que es el gerrymander, yo le voy a poner un mapa gerrymander aquí, que es uno de los mapas más usados. Es el gerrymander el gerrymander, y es cómo se manipulan los distritos electorales. Representa, creo que es la Carolina del Norte. Lo que usted puede ver en azul son las representaciones demócratas, y lo que puede ver en rojo son las representaciones republicanas. Si usted ve aquí, a ver, espérate, me pasé. Si usted ve aquí, en esta, así, aquí, han hecho un rodeo para dejar esta línea aquí, y eso es un redibujo que hacen. Por ejemplo, aquí hay uno del 2010 y aquí hay uno del 2012. Cómo se cambió. Es decir, ellos cambian para presidenciales y los 2 años después para la legislatura, para poner para llenar el Congreso. Y entonces ellos buscan la forma de redibujar estos mapas, pero bueno, voy a traer el concepto como tal para no explicarlo, porque a lo mejor yo no tengo la explicación de la manipulación. Aquí está. Esto es bien rapidito. Cada 10 años, después del censo, hacen un censo. Cada 10 años hacen un censo aquí. Eso es muy importante, el censo. Los estados vuelven a trazar los límites de los distritos. Los límites de los distritos que no son los condados, ¿ok? Congresales y las legislaturas estatales para reflejar los cambios demográficos. Un proceso conocido como redistricting en inglés. Si se hace bien, es la oportunidad de crear los mapas para elegir organismos legislativos que representan de manera equitativa a todo el pueblo. Supuestamente debe ser para eso. El proceso también se realiza a nivel local para volver a trazar los límites de distrito utilizados a fin de elegir a los miembros de organismos como las comisiones del condado, los consejos municipales y las juntas escolares. Pero la redelimitación de los distritos también es una oportunidad para quienes controlan el proceso. Y como es una oportunidad, y como toda oportunidad merece ser tomada, y como este es el país de las oportunidades, y como nadie que esté en uso del poder va a dejar pasar una oportunidad porque tiene el poder para tomarla, y eso representa mucho dinero, representa mucha ganancia, mucho interés y mucho capital de parte de quien tenga el control de las comisiones, de las juntas escolares, de las construcciones, de los permisos de construcción. Entonces, eso no se va a dejar pasar, y así ha pasado por años. Controlan el proceso de manipular los mapas a fin de favorecer a ciertos candidatos o partidos políticos. Una práctica conocida como manipulación de distritos electorales, que se conoce en inglés por el término de gerrymandering. Si bien la manipulación es un problema en Estados Unidos de hace tiempo, el ciclo de delimitación después del 2020 fue el primero desde que la Corte Suprema decidió en 2019 que no se pueden imputar los mapas manipulados ante los tribunales federales. Desde entonces, los estadounidenses han notado un nivel sin precedente de manipulación en muchos lugares, y lo peor todavía está por verse. Aquí hay un peligro. Este redibujo de los mapas electorales se podía hacer antes del 2019 cada 10 años. Ahora, la Corte Suprema decidió en el 2019 que no se pueden imputar los mapas manipulados ante los tribunales federales, y esto no se puede apelar a la instancia federal, lo que significa que la ley electoral de los estados en este caso es la que prevalece. Y cuando vayamos a hacer ahora la legislatura del 2026, el estado que va a redibujar los mapas en consonancia con los intereses políticos que representa. Si es un estado demócrata, si es un estado republicano, y eso siempre va a dar, va a favorecer a la
a la hegemonía política que ha representado ese estado por mucho tiempo, como en el caso de la Florida, que es el que nos toca por el tema de Cuba y su influencia de la política de los cubanos americanos en el estado de la Florida y cómo llegan a través de esta manipulación al gobierno y así inciden en la política hacia Cuba y en la política exterior de los Estados Unidos. Por cierto, informo, Miquel, que estaba ahí, ya se fue. Entonces, la manipulación partidista de distrito es una práctica antidemocrática. Hay muchas fórmulas de manipular distritos, por ejemplo, el cracking. Aquí. Fraccionar significa dividir en varios distritos a grupos de votantes no favorecidos. Ya que se divide su fuerza electoral, a estos grupos se les hace difícil elegir a sus candidatos preferidos, ya que representan un porcentaje demasiado pequeño de los votantes para los que son eficaces. Por ejemplo, donde había un grupo de 4, ahora lo dividen, donde había antes un solo distrito electoral con una población que era azul completamente, ahora lo dividen en 4. Después de este uno solo sacan 4 y después que hacen cracking, hacen el otro proceso. Ellos hacen 2 procesos. Primero dividen, fraccionan los distritos dibujando las líneas de los mapas. No tienen que mover la gente, ellos solamente tienen que redibujar la línea de los mapas y hacen el cracking y después hacen algo que se llama packing. Ninguna de estas técnicas, es decir, después que ellos separan, entonces reemergen estos estados de una manera conveniente, que parece que lo hacen al azar, ¿no? Parece que lo hicieran al azar. Entonces ahí es donde viene la manipulación. Ninguna de estas técnicas excluye a la otra. Es posible usar ambas trazas para mapas que den una sólida ventaja a un partido. Los distritos pueden cobrar cualquier forma. Entonces cuando usted va y ve al mapa electoral por distrito, que el dibujo de esta tendencia, entonces usted ve que los distritos electorales a veces tienen esta forma, como lo enseñé en el mapa anterior, es decir, tienen formas totalmente irregulares y a veces hasta simulan objetos, pareciera que estuviera hecho por Picasso o por niños de grado kinder. Bien, entonces esta es la manera que ellos manipulan los distritos electorales. La manipulación de distritos electorales tiene un impacto en el equilibrio de poder. Los actuales mapas de elecciones congresales muestran el impacto de la manipulación electoral. Después del censo del 2020, los republicanos controlan el proceso para volver a trazar los límites en más estados que los demócratas y aprovechan esta ventaja enérgicamente. O sea, vamos a ver aquí que hay una serie. Ajá, es algo así. Al final quedan los estados divididos así, como pareciera que los rasgaron, que los cortaron de manera arbitraria. Ese es el gerrymander, donde ellos segregan a las personas y después lo apilan o lo agrupan dibujando líneas, parecieran que al azar, pero con toda intención. Entonces, después, por supuesto, usted tiene estos resultados que están aquí, donde va a ver que poblaciones que totalmente son demócratas, pero quedan circundados entonces quedan ellos dentro de colegios electorales donde su representación es tan poca que su voto no va a contar. Y entonces sabemos que ganan para las primarias y para las presidenciales, se ganan por condado, pero los condados adentro tienen los distritos electorales. Entonces, cuando usted redibuja los mapas de distritos electorales, usted mueve personas, no mueve personas, sino mueve los colegios electorales y estos quedan sin representación, siempre lo manipulan. Bueno, eso de manera así